dado, los demonios no hablan en mí. Bueno, hay muchas razones. Una de ellas puede ser porque estoy en pecado. Otra puede ser, y quiero que entienda que no estoy hablando de que mate a alguien, robé, defraudé. No, estoy hablando de que a veces, por ejemplo, pude decir varias mentiras. Y solamente por haber dicho algunas mentiras que a veces dice uno piadosas, que no dañan a nadie, pero estoy mintiendo y estoy en pecado. O tener malos pensamientos. Y esos son pecados a los que yo en un momento dado me atrevo a rayar y a decir que son pecados como ocultos. Porque a veces yo puedo tener malos pensamientos de la gente y la gente ni siquiera saberlo. Entonces, una persona en la que de repente los demonios no hablan y no manifiestan puede ser una persona que está en pecado o una persona que no está puesta a cuentas. ¿Cómo que no está puesta a cuentas? Por ejemplo, todo el tiempo, amada Susi, nos ofenden. Hay veces que cuando uno en sus relaciones interpersonales con su pareja, el esposo te ofende, tú lo ofendes. No lo hacemos a veces ni siquiera de forma consciente, pero lo hacemos. Y delante de Dios estamos en pecado. Entonces, si por ejemplo, por eso son tan importantes las oraciones de renuncia. Ahora le voy a decir algo más importante quizá, y creo que es el Señor el que me está hablando. Yo he visto, mire, le voy a poner de ejemplo un día a mi hijo. Mi hijo tiene un llamado muy poderoso. Y es un chamaco, un escuincle de 17 que está cumpliendo 18 años. El otro día, en desobediencia, se puso a volver a escuchar la música que a él le gustaba, música del mundo, música urbana y no sé qué. Los demonios se le metieron al chamaco. De repente se me puso rebelde, me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, me voy con mi madre. Mi hijo, al cliente lo que pida, ya no quieres estar conmigo, agarra tus maletas, te compro tu boleto de avión y te vas, pero te vas. Nada más te voy a decir una cosa, si te vas no vuelves. Sabes que tienes un llamado de parte de Dios, sabes que tu llamado se va a cumplir por estar al lado de tu padre. Pero te voy a decir una cosa, si te vas no vuelves. Se quedó pensando. Ya se le había ministrado liberación. Y no fluyó nada en él. Pero ¿sabe qué fue? Le estoy platicando esto porque quiero enseñarle algo. ¿Qué fue lo que pasó con mi hijo? Que él no quería ser libre. Después de que yo le dije, si te vas no vuelves, yo ya le tenía su boleto de avión, hermana. Y se iba al día siguiente. Y de repente se me acerca, lo vi triste y le dije, ¿qué tienes? Me dice, ¿puede ministrarme? No quiso que lo ministrara yo. Nadie es profeta en su tierra. Me pidió que lo ministrara otro pastor amigo mío. Un hombre que fue subdirector de Cristo Libera México. Me dice, ¿le puedes hablar a tu amigo el pastor fulano de tal y que me ministre él? Sí, si quieres. Le llamamos a mi amigo, se hace la videollamada como ahorita yo lo estoy haciendo con usted. El pastor empieza a hablar con mi hijo y le empieza a decir, pues es que yo puedo orar por ti, le dice, pero tu autoridad es tu papá. La mayor autoridad espiritual ahorita contigo es tu padre. Así que deberías ponerte a cuentas con tu papá y pedirle perdón a tu papá. Ese hombre le dijo, si yo respeto a alguien es a tu padre, porque he visto la clase de hombre de Dios que es. Y lo estoy diciendo para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Porque usted no sabe que nosotros recogemos indigentes de la calle y que nos quitamos el bocado de pan de nosotros para dárselo a otros. Que normalmente nos quedamos sin un peso en la bolsa por ayudar migrantes, por ayudar ancianos, por ayudar personas que no tienen para comer, que no tienen medicamentos, que no tienen muchas cosas. Nosotros pastoreamos casas hogar, refugios, recogemos al que nadie quiere trabajar, al que no diezma. Ese es nuestro trabajo. Por eso es que ese hombre de Dios se atrevió a hablar de esa forma hacia mi persona.
Y para no cansarle más, en resumen, después de todo lo que ese hombre de Dios le dijo a mi hijo, como que le movió el corazón, y entonces le dijo, ora y pídele a Dios, pero verdaderamente que Él te haga libre. Arrepiéntete. Yo vi que cerró sus ojitos, oró, lloró, y entonces fluyó la liberación. ¿Qué le puedo resumir que pasó? Él no estaba arrepentido. El ego, el orgullo, la vanidad de no quererle dar la razón a su padre, se lo estaba llevando a la perdición. Ayer, en la liberación que hice de mi madre, se me ocurrió preguntar por el resto de mi familia. Nunca había hecho eso en todo el tiempo que tengo de ministrar liberación. Y resulta que salió ahí que la mamá de mi hijo, de este hijo del que le estoy platicando, se acaba de juntar o se acababa de juntar con un hechicero, un brujo. Interesante. Ahorita el hombre ya está en el infierno. Bueno, el alma de ese hombre ya está en el infierno. Porque se tiene que cumplir la palabra y nadie se puede meter con un hijo de Dios. Lo puedes hacer, pero tarde o temprano el Señor va a hacer que su justicia caiga. Porque a mi hija, la mayor de esa pareja, porque nunca me casé con ella, no puedo decir de ese matrimonio, que tiene un llamado pastoral también como el de mi hijo, mi hija ahorita anda perdida en drogas. ¿Por qué le estoy platicando esas cosas? Porque obviamente ese brujo, aparte de tener perdida a la mamá, estaba perdiendo a mis dos hijos. Porque ese es el trabajo de los brujos. Y si le estoy platicando estas cosas es porque probablemente algo de lo que le estoy diciendo es muy posible que esté pasando en su casa, es muy posible que esté pasando en su persona. Entonces, hermana, recapitulando para entrar en la administración, por amor a Cristo, si usted decide verdaderamente que Dios sea su sanador, entonces cancele completamente toda idea de medicamentos, de visitas médicas, de psiquiatras, porque eso es testimonio. La pregunta es, ¿en dónde está puesta tu fe? Hay muchas personas que se defienden como gato boca arriba y dicen, pues yo me vacuné y me puse la vacuna del no sé qué, del bicho ese que estaba matando a mucha gente, para poder trabajar, porque me pedían a fuerza. Pero mi pregunta es, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Tu fe está puesta en un medicamento? ¿O tu fe está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Eterno? ¿En qué está puesta tu fe? Porque vuelvo, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo no sé si ahí está el problema. Usted puede tener 4 años haciendo un montón de cosas, pero le vuelvo a preguntar, usted autoanalícese y analice verdaderamente y diga, bueno, entonces, ¿en dónde está la falla? ¿Qué es lo que está pasando? Yo conozco un montón de gente que dice que creen en el Señor, pero su testimonio dice otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo no estoy puesto a cuentas con el Señor, si yo, por ejemplo, no le he pedido perdón a alguien, y quiero aclarar algo, no siempre tenemos que ir físicamente con las personas a pedirles perdón, pero sí podemos pedirle perdón a Dios del rencor y de la falta de perdón que tenemos. La falta de perdón y el rencor son puertas de entrada de demonios. Y eso bloquea cualquier tipo de liberación. Las personas a veces piensan que la diferencia la va a hacer qué tan ungido sea un siervo. No, no es cierto. El ungido es Cristo. Y Cristo puede usar al hombre que apenas está empezando en el ABCD 1, 2, 3 de liberación. O al más famoso.
Pero la diferencia la va a hacer la preparación de la persona. ¿Me estoy explicando? La preparación de la persona, el que la persona por eso le estoy platicando el testimonio de mi hijo. Después de que lloró, se arrepintió, sabe lo que hizo, voy a decir su nombre, sabe lo que hizo el pastor Juan Barrales, y bendigo la vida de ese hombre. Le dijo a mí, o sea, ese hombre me honró. Mi hijo no quería que yo lo liberara, él quería que lo liberara Juan Barrales. Y el pastor Juan, con el teléfono así como estamos ahorita, le dijo a mi hijo, bueno, ahora vas a hacerle caso a tu papá y vas a hacer todo lo que tu papá diga. Me honró el pastor Juan y me puso a que yo liberara a mi hijo otra vez. Pero la diferencia fue que ahora sí mi hijo estaba arrepentido y ahora sí mi hijo estaba creyendo en la persona que lo iba a liberar. Porque esa es otra regla. Tú tienes que confiar y creer en el ministro. A veces la gente piensa que uno, antes de ministrar a alguien, le manda videos porque uno quiere que vean, no sé, el poder de Dios en uno. No, es para que eso les ayude a tener fe y confianza en la persona que va a ser usada por Dios para liberarlos. Entonces, después de haberlo llevado así de rápido, empezó a liberar. Y ojo, en mi hijo no hablan los demonios. Quiero hacer hincapié en eso. Pero empezó a llorar, empezó a sudar, empezó a eructar, empezó a toser, empezó a estornudar. Y después de todo eso empezó, ya que fue libre, empezó llore y me dijo, papá, perdóname, no me quiero ir de tu lado. ¿Sabe por qué se quería ir? Porque los demonios no quieren que Dios cumpla su propósito en su vida. Y el día que mi hijo llegara a tomar malamente la decisión de irse, es muy posible que su propósito no se cumpla, al menos no como Dios quiere. Porque no quiere decir que porque mi hijo esté conmigo se va a cumplir su llamado. Su llamado se va a cumplir de cualquier manera, si Él lo permite. Y ahí está la cosa, si Él lo permite. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y ver. Muchas veces, no sé si por aquí pueda haber también alguna otra cosa en usted o en ustedes, en su casa. Hay muchas personas a las que les cuesta soltar el catolicismo. Si uno no ha soltado el catolicismo, ahí está el problema. Si uno tiene todavía crucifijos, por ejemplo, el otro día vi un video de una liberación de alguien que estaba ministrando y de repente salió un demonio que se llama Crucitas. Y le preguntaron, ¿y cómo entraste a la persona? Y se empezó a reír el demonio y le dijo, ay, pues es que usa crucifijos, cruces. ¿Cómo? O sea, tú entras por las cruces que la gente usa, los dijes o las medallas de cruces, sí. Esos son portales de entradas y yo entro por ahí, dijo. Por eso me llamo Crucitas. Le estoy poniendo un ejemplo. Ahora, está usted hablando con un hombre que toda su familia todavía es católica. Mi madre es católica, mis tíos son católicos, mis hermanos son católicos, mis sobrinos son católicos, yo soy el único cristiano. Y eso porque el Señor me trajo a la fuerza. Aunque yo nunca creía en la Virgen, nunca creía en los cuentos católicos, pero tenía arraigadas las ideas católicas. Y el catolicismo es una religión de Satanás para controlar a la mayor cantidad de personas posibles. No sé si sabe usted que el Papa y la mayor parte de todos los líderes religiosos de todo el mundo acaban de cambiar los 10 mandamientos. ¿Lo sabía? Bueno, si eso no le abre los ojos a la gente, no sé qué esperan ver. Claro, como siervo de Dios yo tengo que cuidar mi boca de no lastimar el corazón de otros, porque a fin de cuentas la verdad de las cosas es que la palabra de Dios dice, Jesús dijo esto, nadie puede venir en pos de mí si no le fuere permitido por el Padre. Eso quiere decir, aunque muchos no lo quieren entender y creer, que somos predestinados. Hay personas que fueron predestinados para perdición y hay personas que fueron predestinados para salvación. O sea,
No puede ser salvo el que quiera ser salvo, no. Dios ya tiene una lista. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que una persona que verdaderamente está arrepentida puede recibir el favor de Dios. Puede recibir el favor de Dios. Le voy a decir una cosa ya para entrar así en su liberación. Las liberaciones más poderosas que yo he visto han sido de las personas más arrepentidas delante de Dios. Personas que le voy a decir, me han hablado por teléfono, llore y llore y llore, hechos un mar de lágrimas, y no estoy queriendo que se ponga a chillar, pero estoy queriendo darle una experiencia. Me han hablado varias personas que no paran de llorar, no paran de llorar, no paran de llorar por algo que están viviendo. Y que de repente estoy hablando por teléfono con ellos y el demonio solo sale, ¡boom! Solo se manifiesta, ¡boom! Y empieza a amenazarme por el teléfono, no vas a poder conmigo. Y de repente yo que soy bien distraído digo, ¿qué? ¿De dónde viene esa voz? Ah, caray, viene de la persona que tengo al otro lado del teléfono. Y no tuve que orar, no tuve que encadenarlo, no tuve que hacer nada, no tuve que mandarlo traer, no tuve que traer ángeles, solito sale. ¿Qué nos enseña este testimonio que le estoy dando? Que tenemos verdaderamente que buscar el favor de Dios. Dios es el que los obliga a hablar. Dios es el que los obliga a manifestarse. No es el ministro, ni famoso, ni porque tenga un canal muy poderoso. No, es el Señor. Y lo que usted y yo queremos es recibir el favor de Dios. Le voy a platicar rápido esto. Cuando el Señor me llamó a sus pies, yo estaba en uno de los momentos más críticos de mi vida. Me estaba metiendo la droga más espantosa que existe ahorita, que se llama cristal. Y yo tenía más de 3 o 4 meses que no paraba de fumar cristal. No comía, no dormía y ya estaba yo con los nervios así. Súper endemoniado. Y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, ya me hablaba con voz audible. Yo ya escuchaba su voz. El Espíritu Santo me hizo que yo le prometiera que iba a ir a una iglesia en mi tierra y que le iba a entregar la vida. Y yo le dije que sí. Pero no lo hice. Y como no lo hice, yo tenía un hijo de 3 años y ese hijo de 3 años le vino una enfermedad incurable y desconocida. Ahora, esta parte es complicada de explicar y de entender, pero el punto al que quiero llegar es, Dios no puede ser burlado. Dios permitió que mi hijo estuviera así y que después estuviera en coma y que después ese bicho o esos demonios le comieran todo el cerebro, 3/4 partes del cerebro. Mi hijo estuvo por lo menos 10 años en una silla de ruedas, hermana Susi. Yo con todo respeto no creo, y a usted la considero una mujer culta e inteligente, pero no creo que tenga la capacidad de entender lo que le estoy diciendo. 10 años tener a un hijo en una silla de ruedas y que no pueda hablar y que no pueda comer y que ni siquiera puede tener coordinación en su sistema psicomotor. Yo quisiera ver a alguien vivir eso. 10 años viví con la conciencia mal de que si yo hubiera sido obediente a Dios cuando Dios me habló, nada de eso hubiera pasado. Soy un hombre a quien Dios ha usado en milagros, sanidades, miles de veces. Ni siquiera recuerdo cuántas personas han sido sanadas de cáncer, cirrosis y todas las cosas más feas que usted se imagine. Ni siquiera lo puedo recordar. Pero todas las veces que yo intenté orar por mi hijo, no pasaba nada. Porque no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios. Ayer que el Señor me llevó a orar por mi mamá y por mi familia, de repente se me ocurrió y dije, bueno, voy a intentar orar por mi hijo. Ayer
salió a la luz que había un grupo de satánicos que lo tenían así. Le estoy diciendo todas estas cosas porque nada es porque sí. Todo tiene un algo escondido. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Yo le voy a decir una cosa, y esta promesa se la tengo hecha al Señor, no a usted. Yo no la voy a soltar hasta que mi Señor la bendiga. Yo no la voy a soltar hasta que mi Señor la bendiga y hasta que salga a la luz. Y pobre de aquel, y espero que me esté escuchando en el nombre de Jesús, pobre de aquel que se esté metiendo con usted porque va a terminar en el lago de fuego. Si es que hay algún espíritu humano, si es que hay algún brujo o si es que hay algún familiar cercano suyo que está pagándole a alguien, pobrecito de él, porque así le va a ir. No se va a enfrentar a mi persona, no. Se va a enfrentar a la ira de Dios. Y dice la palabra, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ayer se le liberó a mi hijo de todo lo que le tenían hecho. Y el Señor declaró que en un mes va a volver a hablar y va a volver a caminar. Y le va a servir a Dios. Ay, amén. Amén. Y el testimonio de mi hijo como evangelista va a traer a miles de millones de personas a sus pies. Imagínense el testimonio de una persona a la que una enfermedad le comió 3/4 partes del cerebro. Yo tengo un testimonio fuerte, muy fuerte. Y mi testimonio ha traído a muchas personas a sus pies, pero mi testimonio no se compara con el testimonio de mi hijo. No. Entonces, hermana, vamos a comenzar. Espero que algo de lo que le he dicho sea de bendición para usted, sea de bendición para su vida, sea de bendición para